Estos son soldados rusos. Están protestando contra el gobierno ruso porque no les han pagado lo que le prometieron por luchar en esta guerra. Este es un síntoma de un problema mayor al que se enfrenta Vladimir Putin. La economía de Rusia se está muriendo y todo se debe a la guerra que inició Putin. El famoso dicho es cierto: nadie gana en una guerra. El hecho de que Europa esté luchando no significa que Rusia esté mejor. De hecho, como pronto se verá, Rusia podría estar muy cerca de colapsar sobre sí misma, y todo se está desarrollando justo frente a nosotros. Las sanciones están empujando a la economía rusa por un camino peligroso, y la invasión le está costando a Rusia todo su futuro. Según el propio Banco Central de Rusia, Rusia está preparada para la recesión más profunda de cualquier gran economía este año. Bienvenidos a Economías para Inquietos. En el video de hoy, repasaremos qué tan mal es la situación que enfrenta la economía rusa y cuánto tiempo puede permitirse Putin continuar con su invasión sin sentido. Decidí realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que han sido intimidadas y sometidas al genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Fueron las palabras de Putin. Primero, permíteme abordar el elefante en los comentarios. Sé que todos predijeron que la economía de Rusia colapsaría cuando se anunciaron las sanciones por primera vez, pero en retrospectiva no fue así. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, la economía de Rusia se vio afectada inicialmente por las sanciones, pero tenía que depender de su industria de petróleo y gas para compensar cualquier pérdida. A medida que los precios del petróleo aumentaron, Rusia ganó más dinero y la economía sobrevivió gracias a eso. Pero ahora los precios del petróleo están bajando lentamente y otros países se están volviendo menos dependientes del petróleo ruso. Entonces, las cosas no pintan bien para la economía rusa. Vamos a entrar en los problemas que enfrenta, pero primero retrocedamos un poco y comencemos desde el principio. Tan pronto como Putin lanzó su invasión a Ucrania, Rusia recibió paquetes de sanciones que probablemente fueron más rápidos y más severos de lo que nadie esperaba. De la noche a la mañana, Rusia quedó aislada de la economía global y las empresas extranjeras abandonaron el país, dejando atrás a miles de millones de dólares en inversión, todo para mostrar su protesta contra la guerra. La globalización es lo que ayudó a todos los países a ser más y más ricos. Ahora estaba siendo utilizado contra Rusia porque amenazaba la paz mundial. Se nos recordó que no importaba cuán dependientes sean los países entre sí, todo podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. O al menos eso es lo que los medios de comunicación hicieron creer. Se predijo que Rusia perdería el 15% de su producción económica en solo un año, debido a estas estrictas sanciones. Las sanciones incluyeron el congelamiento de las reservas extranjeras de Rusia, restricciones a los suministros críticos que obtuvo del comercio, el bloqueo del acceso a los oligarcas al mundo y mucho más. Tan mal como suena todo, las cosas no funcionaron como se predijo, al menos como se ve desde afuera. El rublo ruso cayó al comienzo de la guerra, pero se recuperó rápidamente y superó el nivel anterior a la guerra. La caída del 15% en la economía rusa se redujo al 7%, luego al 5%, luego al 4%, y en lugar de que la economía rusa colapsara, el ciclo de noticias fue superado por las economías de las naciones europeas que luchan debido a las contramedidas tomadas por Rusia. Entonces, solo para recapitular, Rusia lanzó una guerra, otras superpotencias no querían involucrarse directamente y arriesgarse a una escalada nuclear, por lo que sancionaron a Rusia hasta el olvido, y los países que terminaron luchando por las sanciones fueron los que impusieron las sanciones. Esto suena como un meme. Bueno, parece que las cosas no salieron según lo planeado. Déjame explicar. Sería injusto decir que las sanciones no funcionaron. Rusia no tiene acceso a microchips, lo que dificulta gravemente su capacidad para luchar en una guerra moderna. Su industria automotriz está muerta debido a las sanciones. La industria de la aviación se retrasó décadas porque no llegan equipos importantes de Europa y los Estados Unidos. La inflación es actualmente del 12% en Rusia debido a la escasez y los bienes esenciales. Todo mientras el Banco Central está recortando las tasas de intereses para combatir la recesión. Así que, si todo se va por la borda, ¿cómo continúa Rusia la guerra? Bueno, petróleo y gas. Desde 2017, Rusia ha estado construyendo su cofre de guerra para prepararse para una situación como esta. Además de eso, tan pronto como se lanzó la invasión,
los precios del petróleo se dispararon a nivel más alto de este año y se han mantenido relativamente altos durante buena parte del año. Esto ayudó a Rusia a generar una cantidad récord de ingresos y seguir financiando su economía y la guerra. Los precios récords del petróleo y la falta de elasticidad de la demanda del mismo ayudaron a compensar gran parte del lastre de las sanciones. Rusia ganó $100.000 millones con las exportaciones de combustibles en los primeros 100 días después de la invasión, que fue un 60% más que el mismo periodo del año anterior, y ganó más dinero mientras exportaba menos petróleo. Todo gracias a los precios más altos. Europa era uno de los mayores clientes de Rusia y ha tardado en detener sus importaciones como su recurso innecesario y difícil de reemplazar rápidamente. Los ingresos que Rusia perdió de los Estados Unidos se compensaron fácilmente con el aumento de las compras a India y China. Pero ya sabes, a precios rebajados, India y China se dieron cuenta de que Rusia necesitaba vender petróleo y aprovecharon la situación para conseguirlo a un 30% más barato que los precios de mercado. A Rusia no le importó el descuento porque los precios del petróleo eran mucho más altos que en esta época el año pasado, por lo que pueden darse el lujo de dar un pequeño descuento sobre un precio ya elevado. Pero a medida que el pánico en torno a la demanda de petróleo disminuye lentamente, es más probable que los precios bajen, dado que la OPEP no ayuda a Rusia también al continuar recortando la oferta. A medida que esto suceda, los ingresos de Rusia también disminuirán y dañarán aún más la economía. ¿Ya te suscribiste? Deberías hacerlo y activar las notificaciones para no perderte nuestras actualizaciones. Ya estamos viendo señales de que la economía rusa está cayendo. Como las exportaciones a la Unión Europea cayeron, se asumió que India y China compensarían esta demanda. Pero como Rusia está tratando de disminuir los descuentos en los precios, la demanda de China e India también están disminuyendo. Europa planeaba dejar de comprar petróleo ruso en diciembre, lo que supondría una gran mella en los ingresos de combustible ruso. También se pronostica que Rusia probablemente se quedará sin reservas para fines de 2023, lo que dificultará aún más financiar una guerra. Es por eso que los países occidentales también están tratando de introducir un precio tope en el petróleo ruso, para que Rusia no continúe beneficiándose de los altos precios del petróleo y los países que necesitan petróleo ruso puedan continuar consiguiéndolo. Aún no se han establecido los detalles de este tope de precios, pero un escenario probable para convencer a otros países es un poco agresivo. Déjame explicarte cómo puedes convencer a países como India o China para que sigan los límites de precios establecidos por las naciones occidentales. Es un poco difícil. Una solución es amenazar al país con sanciones si no siguen estos límites de precios, lo cual es poco probable que ayude a ninguna de sus relaciones. Entonces, se informó que Biden realmente no está considerando este enfoque. Otra estrategia que se está considerando es aplicar un tope al precio del petróleo utilizando compañías de seguro que son cruciales para la industria del transporte marítimo. La mayor parte del petróleo en todo el mundo se envía a través de los océanos y estos barcos necesitan un seguro para zarpar. Es una ley y lo exigen los puertos si quieres un muelle. Alrededor del 90% del mercado de seguros está controlado por Europa y Estados Unidos. Esto les da una gran influencia. Entonces, para hacer cumplir un precio tope, las compañías de seguro solo asegurarían un barco si el precio del petróleo a bordo no excede un precio tope, lo que significa que, si Rusia quiere vender el petróleo, debe seguir el precio tope que reducirá su línea de ingresos. Aparte del petróleo, el gas también es una gran parte del flujo de ingresos de Rusia. El gas se transporta principalmente a través de tuberías que tardan décadas en construirse. Por lo tanto, a medida que los países europeos recortan sus compras de gas a Rusia cada vez le resulta más difícil encontrar nuevos compradores y es casi imposible suministrar gas a gran escala sin construir primero la infraestructura. Si Europa alguna vez llega a un punto en el que no necesita gas ruso, las consecuencias de esto pueden ser desastrosas para Rusia. Mientras Rusia está perdiendo lentamente su capacidad para financiar la guerra, las decisiones de Putin también están acabando con cualquier esperanza de un futuro mejor para la economía rusa y su pueblo. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de realizar una movilización militar parcial en Rusia, dijo Putin. El 21 de septiembre de 2022, Putin anunció una movilización parcial de hombres en Rusia y ordenó a 300.000 hombres unirse a la guerra en Ucrania. Tras este anuncio, muchos ciudadanos han intentado huir del país en automóvil, tren y avión hacia las naciones vecinas de Rusia,
Se han visto largas líneas de tráfico cerca de las fronteras de Rusia con varios países vecinos, incluido Georgia, que vieron una acumulación de vehículos de casi 10 millas. Según Bloomberg, más de 360.000 hombres abandonaron el país tras el anuncio, y esto se suma a los más de 300.000 que ya abandonaron el país después de iniciada la invasión. Es difícil decir el número total de personas que se han ido, pero las estimaciones oscilan alrededor de 1 millón. Estos son hombres sanos y en edad laboral que abandonan un país que ya está luchando con su economía. Son el tipo exacto de trabajadores que una economía necesita para crecer y volver a la normalidad. Los efectos a largo plazo de este tipo de éxodo son drásticos, y cuando se juntan con el éxodo con los hombres que abandonan el país para luchar en Ucrania y posiblemente morir, la mayoría de la población más productiva de Rusia no produce para la economía. Rusia no tiene ningún plan para llenar esta escasez de mano de obra, y las empresas están cerrando porque no tienen suficientes trabajadores para permanecer abiertas. Imagínate ser propietario de una fábrica rusa hoy que no puede producir sus productos para los que tienen un mercado excelente, ya que muchas empresas occidentales han abandonado Rusia o han dejado de exportar a ellas debido a la falta de mano de obra. Imagina ser una empresa de ti que pierde ingenieros y no hay nuevos a la vista, o una empresa de distribución de alimentos que pierde camioneros. Imagina ser un ciudadano ruso incapaz de obtener los bienes o servicios que necesitas. Este es el tipo de cosas que obliga a los ciudadanos a volverse en contra de su gobierno. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario más abajo y no olvides darle like al video para seguir apoyando a nuestro canal.